Somos Amazonía me sugiere la interconexión que existe en nuestro planeta, ¿no? Es nuestra casa común porque todo está interconectado, es decir, el tiempo que hoy está haciendo aquí en Barcelona está relacionado, por ejemplo, con la pérdida del hielo o no en la zona polar y está relacionado con la mayor emisión, por ejemplo, de gases de efecto invernadero a consecuencia de la deforestación del Amazonas. Tanto porque compartimos este cielo, compartimos esta atmósfera, compartimos los recursos, compartimos los impactos, compartimos las consecuencias de las decisiones que tomemos por pequeñas que sean. Es decir, cualquier decisión que yo tenga en el supermercado, en el fondo acaba propagándose, por así decirlo, y llega a influir, por ejemplo, pues en la supervivencia de personas que pueden estar en la cuenca del Amazonas. Todo mi compromiso desde hace más de 30 años consiste en investigar realmente qué es lo que puede estar afectando negativamente, qué medidas se pueden tomar y dar a conocer, ya sea a través de la formación de mis estudiantes, ya sea a través de la transferencia a lo que nosotros llamamos policy makers, es decir, los hacedores de política, ya sea a través de la divulgación al público en general. En el Mediterráneo hemos conseguido de que se hiciera un informe sobre el impacto del cambio climático en el Mediterráneo, que es una de las regiones que le está pasando lo mismo que la Amazonía. El Mediterráneo tiene una gran diferencia socioeconómica y el cambio climático lo está afectando de tal forma que la temperatura ha aumentado 1,5 grados, cuando en el resto del planeta ha aumentado 1 grado. En la Amazonía, el cambio climático está produciendo que el aumento de temperatura en algunas estaciones del año sea incluso 2 grados más de la media mundial. La Amazonía tiene que actuar como, como sumidero de dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. Evidentemente, si los talamos, ese sumidero, ese pulmón también de oxígeno, va disminuyendo. Va disminuyendo de tal forma que se ha encontrado que la producción de dióxido de carbono en la zona este de la Amazonía, que es la que está más atacada, más agredida, es un 30% superior a la zona oeste. Esto quiere decir que puede ocurrir que haya partes que ya no intervengan como sumideros, sino que intervengan como productores de mayor dióxido de carbono, sobre todo si además instalamos ganadería extensiva o hacemos quema de bosques, ¿no? Bien, estos datos son datos científicos. Entonces, eso da una constatación para convencer a las personas que han de tomar decisiones de la importancia del problema.